Hoy vamos a meternos de lleno en una obra que hizo temblar los cimientos de un imperio y que, la verdad, cambió por completo nuestra forma de ver el siglo XX. Vamos a desgranar uno de los testimonios más brutales y devastadores que se han escrito jamás. Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. El libro arranca con esta dedicatoria, y es que te pone la piel de gallina desde la primera línea. Fíjate que con estas palabras Solzhenitsyn nos deja claro algo fundamental. Esto no va sobre él, no es su historia y ya está. Es un monumento, un homenaje a millones de personas cuyas voces fueron silenciadas para siempre. Es como si cargara con el peso de toda esa memoria, ¿no? Una responsabilidad tremenda. Y justo después, ¡pum!, nos lanza esta pregunta. ¿Cómo se llega a ese misterioso archipiélago? Y con eso es como si nos cogiera del brazo y nos metiera de cabeza en la historia. Sin rodeos, nada de preámbulos. La investigación arranca ahí mismo, en ese punto exacto donde la vida de millones y millones de personas se quebró por la mitad. Vale, para entender el Gulag, lo primero de todo es entender cómo se entraba. Y aquí está la clave. La puerta de entrada no es un sitio, no es un lugar en el mapa. Es un momento, un suceso, el arresto. Ese instante que sencillamente lo cambia absolutamente todo, para siempre. Casi siempre empieza igual. Imagina, un golpe seco, brutal, en la puerta. O un timbrazo en mitad de la noche que te hiela la sangre. Ese es el comienzo de todo. Es el inicio de un trauma espiritual, que como dice el propio autor, es casi imposible de asimilar para muchos. Piénsalo, la invasión más violenta que existe, un poder sin rostro que revienta tu casa, tu espacio más íntimo. Y aquí, Solzhenitsyn nos plantea una idea que es, potentísima. Dice que el universo tiene tantos centros como seres vivos hay. Pensemos un momento en esto. Lo que nos está diciendo es que cada uno de nosotros es el centro de su propio universo. Parece simple, ¿verdad? Pero es increíblemente profundo. Toda nuestra vida, lo que queremos, nuestros amigos, la familia, los recuerdos, todo, absolutamente todo, gira alrededor de ese yo. Pues bien, es justo ahí cuando te susurran esa frase entre dientes, queda usted detenido, que todo ese cosmos, todo ese universo personal, sencillamente implosiona, se hace añicos. De un segundo para otro tu vida entera se convierte en el pasado. Lo que creías imposible es tu nueva realidad. Es un cataclismo, un terremoto que borra de un plumazo todo lo que conocías. Y claro, la reacción es siempre la misma. La pregunta que se repite millones de veces. ¿Yo? ¿Pero por qué? Solzhenitsyn la llama el balbuceo de un cordero. Es una pregunta que ha resonado durante décadas, hecha por millones de personas y que siempre se estrellaba contra un muro. Porque el sistema no necesitaba dar explicaciones. De hecho, ese es el punto clave. La arbitrariedad no era la excepción, era la regla. Bien, hemos visto el arresto, ese momento individual. Ahora vamos a abrir el plano. Vamos a alejarnos para ver el sistema entero. Porque lo que hace Solzhenitsyn es genial. Le da un nombre, le da una geografía a algo que por definición estaba diseñado para no ser visto, para ser invisible. Y ese nombre es, claro, el archipiélago Gulag. Esta es la idea central del libro. Ojo, no habla de una red de cárceles, va mucho más allá. Lo describe como un sorprendente país de geografía dispersa. Es una metáfora brutal. Es literalmente un país dentro de otro país, con sus fronteras, sus leyes no escritas y, por supuesto, su propia gente. Y los habitantes de este país invisible eran los Seks, así se les llamaba. El término es importante porque no los define solo como prisioneros. Los convierte en una especie de tribu, en una nación a la fuerza, con su propia cultura para sobrevivir, su propio lenguaje, sus códigos. En el momento del arresto dejaban de ser ciudadanos soviéticos para ser, simple y llanamente, habitantes del archipiélago. Ahora viene una de las partes más reveladoras del libro. ¿Cómo se llenó este archipiélago? Porque aquí, Solzhenitsyn desmonta un mito muy extendido. La idea de que el terror fue algo que pasó en un momento concreto y ya. Pues no, para nada. Fue un proceso constante que tuvo varias oleadas masivas, a las que él llama riadas. Normalmente todo el mundo piensa en el año 37, la Gran Purga, pero Solzhenitsyn nos dice, un momento, que esa fue solo una de las 3 grandes riadas. La primera, fíjate, entre el 29 y el 30, se llevó por delante a unos 15 millones de campesinos. 15 millones. Luego sí vino la del 37 y 38, la más conocida, que se cebó con la élite del partido, los intelectuales, y después una tercera, entre el 44 y el 46, que directamente engulló a naciones enteras y a millones de prisioneros de guerra y repatriados.
Pero esto no es todo. Aparte de estas olas gigantes, de estas riadas, los canales que alimentaban el Gulag nunca se secaron. Siempre había lo que él llama arroyos, un goteo constante. Mira, desde el minuto 1, en 1917, ya se detenía a opositores. En el 18, a otros socialistas. En el 21, a los marineros de Kronstadt, a huelguistas. En el 22, a la Iglesia. O sea, el sistema nunca paró, simplemente iba cambiando de objetivo y de intensidad. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Y cómo se justificaba todo esto? ¿Cuál era la lógica detrás de esta represión continua? Porque todo sistema, por muy perverso que sea, necesita una excusa, una forma de definir quién es el enemigo. Pues aquí la tenemos. La respuesta viene de 1918, del propio Lenin. Él fue quien dio el marco ideológico con este término, insectos nocivos. El objetivo, dicho así, sin tapujos, era limpiar la tierra rusa. Fíjate en el lenguaje. Ya no se habla de opositores políticos, no, se habla de insectos. Es una deshumanización total y absoluta que, claro, abría la puerta a tomar cualquier medida, sin juicios, sin garantías, sin nada. ¿Y quiénes eran estos insectos? Pues, básicamente, cualquiera. La lista es para alucinar. Podía ser un obrero pasivo, o sea que no aplaudía con suficiente fuerza, un intelectual, un cura, un monje, un ingeniero de la época anterior, un cooperativista, un estudiante. Daba igual. La categoría era tan amplia, tan elástica, que en realidad nadie estaba a salvo. La red era inmensa, y la única forma de intentar protegerse era agachar la cabeza y no decir ni pío. Todo esto nos lleva de nuevo al libro, al objeto. Porque, a ver, ¿por qué fue tan sumamente importante Archipiélago Gulag? Pues porque no fue solo una denuncia más, fue mucho más que eso. Fue un acto de memoria colectiva, que hizo saltar por los aires un silencio que había sido impuesto a la fuerza durante décadas. De hecho, el propio Solzhenitsyn siempre insistió en que él era solo un canal, un intermediario, porque el libro está construido con los pedazos de vida de 227 testigos que le contaron sus historias. Él lo llama su monumento común y fraterno. Es un esfuerzo titánico, casi sobrehumano, por rescatar del olvido a todas esas vidas que el sistema simplemente pulverizó. Y para terminar, nos quedamos con su pregunta más inquietante de todas. No es una acusación, ojo, es una reflexión sobre cómo el terror nos paraliza. Se pregunta qué habría pasado si la gente no se hubiera escondido en sus casas muerta de miedo, si la resistencia hubiera empezado ahí mismo, en la puerta de cada casa. Es una pregunta que va mucho más allá de su tiempo y de su lugar, ¿verdad? Nos deja pensando en esa línea finísima que a veces separa el instinto de supervivencia de la complicidad.